Hoy nos toca entrevistar al diputado, primero darle la bienvenida, César Valicenti, diputado de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, de la Cámara de Diputados. Bienvenido al programa, con mucho orgullo te recibimos. Gracias a ustedes por la invitación. César, para arrancar, la verdad, primero por distintas circunstancias, todos sabemos, un día difícil para lo que es la política nacional. Primero creemos que se han tapado algunas cosas, se están debatiendo, el Partido Judicial ha salido a atacar nuevamente, ha mostrado una nueva faceta con este turno, hablando de una nueva denuncia o intento de denuncia con una nueva prueba que apareció, casualidad, 2 días después de la feria judicial, en el peor momento del macrismo. Todos sabemos de lo que estamos hablando, el tema de las obras, el tema con distintos nombres, con varios allanamientos. Breve opinión sobre este nuevo ataque mediático y judicial. Es una operatoria a la que Cambiemos no tienes acostumbrado desde, te diría, el 11 de diciembre del 2015. Evidentemente han elegido como dinámica de legitimar cualquier intento de alternativa de gobierno o cualquier fuerza política que se les atreva a discutirle poder, una dinámica que no solamente se utiliza en Argentina, sino que se utiliza en todo el continente y que tiene que ver con desprestigiar a los movimientos políticos a través de acusaciones, a través de operaciones en donde intervienen fundamentalmente los medios de comunicación, el Poder Judicial y un sector de la política. Esta triangulación la vimos en varios casos y en esta oportunidad aparece además en el marco de un gobierno mucho más desgastado, con otra conciencia social de lo que está provocando el proyecto económico de Cambiemos, en donde hay que ver si surge el mismo efecto que surgió en las primeras experiencias de este tipo de denuncias. La verdad que no, como militantes políticos, como actores de la sociedad que tienen que estar atentos a lo que sucede, esto no nos tiene que desviar la mirada. Acá lo que sigue habiendo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, es un proyecto político que privilegia a las minorías y que excluye a las mayorías, que todos los días deja víctimas, que ustedes muy bien en el bloque pasado repasaban algunos de estos sectores que van dejando afuera a través de diferentes políticas públicas. Nosotros vemos que todos los días se destruye la industria y la producción, nosotros vemos que todos los días los trabajadores, los jubilados pierden poder adquisitivo, vemos que todos los días el comercio reduce sus ventas o despide empleados, vemos que todos los días hay un achicamiento en alguna política de Estado, vemos que todos los días hay endeudamiento y fuga de capital, es decir, hay un modelo económico que hay que mirarlo en su integralidad y no en las problemáticas que a veces aparecen de manera atomizada y aislada en los medios de comunicación y evidentemente están intentando otra vez, con la misma dinámica de distracción, querer hacer mirar a la sociedad para otro lado o tapar los problemas que ellos mismos generan. Me parece que en este caso a la sociedad la toma con otro tipo de madurez política a la hora de analizar esta situación. Justamente, ¿cómo te va, César? ¿Qué tal? Yo creo que ellos salen a operar judicialmente cada vez que los sobrepasa algún tema. Yo creo que hoy los aportantes truchos a ellos superaron todo y yo creo que desvían la mirada de los ciudadanos haciendo operaciones judiciales como están haciendo. Pero al margen de eso, ¿vos crees que ya la gente le cree o yo? Porque lo que siente uno acá en la Ciudad de La Plata, por lo menos, es que con los que hablas es que ya no le creen a las operaciones políticas judiciales que están haciendo constantemente cada vez que los tapa. Justamente ahora tenemos el aumento de la nafta, el gas y la luz. ¿A vos qué te parece? Yo creo que no hay que ser un intelectual doctorado para darse cuenta que la mentira tiene patas cortas. Cuando vos te mienten una vez y te da resultado, pero la realidad te indica otra cosa, te mienten otra vez, te da resultado la mentira, pero la realidad te indica otra cosa,
uno se empieza a llevar construye un pensamiento más basado en la realidad que en lo que te transmiten los medios de comunicación. Y lo que ha pasado es que este gobierno, el enemigo más importante que tiene es la propia realidad, ni siquiera las fuerzas políticas. Porque si vos a un jubilado le vas a decir que le vas a reparar su ingreso, y si a un trabajador le decís que le vas a resolver su problema de impuesto a la ganancia, y si a una sociedad le decís que sos una fuerza política que vas a correr con la moralidad y la ética a todos los demás espacios, y después ninguna de esas dos cosas en la realidad se llevan a la práctica, llega el momento en donde se empieza a correr el velo y la sociedad adquiere un nivel de madurez en donde empieza a analizar las cuestiones más en base a lo que le sucede que a lo que lee o escucha o mira. Y eso es lo que está pasando con Cambiemos. Yo creo que lo de los aportantes truchos es la gota que rebalsó el vaso, y en realidad los estamos denominando mal, porque los truchos no son los aportantes sino la fuerza política. Estamos hablando de una fuerza política que es trucha en su composición, en su propuesta electoral, en su composición, digo, porque estamos hablando también de afiliados que no son afiliados. Estamos hablando de una fuerza política que hizo una campaña electoral basada en propuestas que no cumplieron en dos oportunidades, una en una elección ejecutiva y otra en una elección legislativa. En ninguna de esas dos campañas electorales cumplieron las promesas que prometieron. Y después nos enteramos además que los fondos de campaña tampoco vienen por parte de quienes figuran como aportantes, sino que se trata de un lavado de dinero infernal. Entonces estamos hablando de una fuerza política que es trucha en su composición y en su propuesta, y que está absolutamente deslegitimada de cara a la sociedad, porque además no hay una política pública en el gobierno nacional y en el gobierno provincial que sea valorada o reivindicada desde el pueblo. Entonces, cuando eso no existe, tienen que desviar la atención, y han elegido desviar la atención, por supuesto, deslegitimando a aquellas figuras y aquella fuerza política que puede construirse en alternativa en los próximos escenarios electorales. Eso es lo que sucede. Ahora, nosotros esta discusión en algunos momentos nos tocó darla en soledad, allá por enero del 2016, cuando nosotros decíamos que Vidal era lo mismo que Macri, cuando decíamos que había que votarle todo en contra porque todas las decisiones que iban a tomar iban en función de una minoría privilegiada y una mayoría que quedaba excluida. Bueno, desde esa a veces soledad de aquellos sectores políticos que desde el primer día están en la calle o votándole en contra, se va construyendo de a poco una mayoría que se atreva a enfrentar esto, no solamente en el plano electoral, sino en el plano del cotidiano, acompañando a los trabajadores, las diferentes demandas sociales. Esto me parece que el escenario social y político se va dando en estos lineamientos. César, frente a la denuncia de los aportantes truchos, ¿vos cómo crees que se va a desenvolver esa denuncia? ¿Cómo crees que van a avanzar en la justicia las causas que están en contra de María Eugenia Vidal y la ex contadora pública de la provincia, Fernanda Inza? ¿Cómo crees que va a avanzar cuando venga otro gobierno? Porque claramente el signo político va a cambiar en el 2019, no sabemos cuál es la alternativa política. ¿Cómo crees que va a pasar eso? Porque tiene unas causas penales muy, muy graves, por lo menos frente a esas dos personas en esta causa. Y segundo, te toca representar la séptima sección electoral. ¿Cómo ves el mapa social y económico de una sección que por ahí no es la más grande en lo que respecta al electorado, pero sí en lo que aporta a la provincia de Buenos Aires? Mira, yo creo que cuando uno evalúa el accionar del gobierno, lo tiene que evaluar en función de las consecuencias del modelo político y económico que implementan. Y que la corrupción no invalida ningún proyecto político, tanto de centro izquierda como de centro derecha. Si nosotros nos anclamos en que este gobierno lo peor que tiene es el tema de los aportantes truchos, nos estaríamos equivocando. Así tuviese aportantes reales, el problema de este gobierno es el modelo económico, político y social que implementa. La verdad es que no sé cómo va a terminar la justicia. Lo que sí sé es que la justicia, cuando Macri estaba procesado, que asumió siendo un presidente procesado, cuando fue investigado por contrabandista, cuando fue investigado por las obras públicas en Morón, en realidad, si todo eso hubiese existido realmente una justicia como tendría que haber existido, no tendríamos hoy el presidente que tenemos, ni la gobernadora que tenemos. O sea que no habría que esperar mucho en que resuelva
el Poder Judicial. Sí me parece que nosotros como simples militantes tenemos que concientizar hacia dónde nos va a llevar este modelo. Y para relacionarlo con tu segunda pregunta, es decir, este modelo, en mi sección electoral, que es la sección más chica de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de pocos habitantes, 8 distritos, está desguazando todo lo que tiene que ver con el sistema productivo e industrial. Nosotros tenemos algunos hechos que son muy simbólicos de lo que está generando Cambiemos en términos negativos para la sociedad. Más de 250 despidos por el cierre de Fanazul, otros tantos de cientos de despedidos por el cierre de Criave, una avícola de Roque Pérez, la caída en lo que tiene que ver con el comercio, la caída de ventas, porque el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados ha pegado negativamente sobre la actividad comercial de nuestros distritos, que en los últimos años supo ser una actividad comercial con mucha demanda. Hoy esa demanda se ve disminuida porque los 200 mangos más que tiene que pagar el jubilado o el trabajador en el servicio de gas o de electricidad se lo saca al almacén de la esquina, se lo saca a la peluquería, se lo saca al bicicletero, se lo saca a otro servicio que puede consumir, y eso hace que se construya toda una recesión económica con un círculo que antes era virtuoso, que era consumo, comercio, producción y trabajo. Ahora es al revés, es menos consumo, menos comercio, menos producción, y por ende se destruyen las fuentes laborales. No hay que tampoco ser demasiado analista para ver estas cuestiones. A eso, sumarle que las pymes que funcionan en nuestros distritos, que generalmente son pymes que, por ejemplo, en Olavarría están vinculadas a la actividad minera. Uno de los recortes más importantes que va a tener ahora, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a ser en la obra pública. Se cae la obra pública, se cae la actividad minera, por ende se caen todas las pymes que rondan la actividad minera, la metalmecánica, el transporte. Es decir, después todas las que estaban ligadas a los alimentos. Este gobierno ha definido la apertura de importaciones de pollo, de cerdos, de otros países con los cuales no se puede competir. Eso destruye automáticamente y directamente el trabajo de nuestra región. La verdad es que eso es lo que preocupa, el rumbo al que van. Después, cuando uno emprende un rumbo, las problemáticas en ese camino son diferentes. Un día son los tarifazos, al otro día un despido y al otro día el recorte de una obra pública. Pero el camino es el mismo. Todo, digamos, hay que analizarlo en su integralidad, porque todo tiene que ver con un modelo pensado para concentrar privilegios en muy pocos. Por supuesto que también, y siendo coherente con esto que estoy diciendo, hay un sector al que le va bien, que es aquel que es agroexportador, aquel que pudo tener una empresa y produce algo que puede exportarlo, pero son situaciones aisladas en una sociedad que en su conjunto está sufriendo las políticas. César, vos lo has dicho, para continuar con la temática, todos sabemos que en Fanazul han habido 250 despedidos, y en Fabricaciones Militares, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores? Todos sabemos que has trabajado mucho para intentar revertir esta situación, que una vez más el Estado nacional y provincial no ha hecho oídos sordos. El Estado municipal se ha escondido el intendente, amagó a ser la voz del pueblo, pero la verdad terminó escondiéndose y dándole la espalda. ¿Cuál es la situación actual? Y si crees que también es un proceso de desmantelamiento de muchas funciones del Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo veo en ese marco de un achicamiento del Estado, y además de ese achicamiento, estar al servicio de la construcción de negocios del sector privado aliado a este gobierno. Imaginémonos que estamos hablando en Fabricaciones Militares del Sur de una fábrica de explosivos, en donde hoy quienes importan esos explosivos están ligados económicamente a este gobierno, y además estamos hablando de algunos negocios inmobiliarios que se piensan hacer en la zona en donde funcionaba Fabricaciones Militares. Imagínense que estamos hablando de una fábrica de 70 años, donde hubo una inversión de todos los gobiernos que han pasado, por supuesto, en su origen fundacional en el peronismo, pero después en todos los gobiernos hubo una inversión en lo que tiene que ver no solamente con la infraestructura, sino en la formación específica de un trabajador que está preparado para trabajar con explosivos. Eso ya no existe más. Lo difícil que es revertir esa situación después para cualquier gobierno, para cualquier proyecto de Estado en donde tengan que volver a preparar otra vez a trabajadores para una cuestión tan específica
como esa. Bueno, digamos, no es casualidad, también digo, hoy leí hace unos días lo que han logrado con el INVAP en Bariloche. Están realmente ejecutando un proyecto que no es la primera vez que se ejecuta en Argentina, que tiene que ver con el desguace del Estado, con atacar además ámbitos de producción específica que también nos daban un grado de soberanía. No es lo mismo que si vos tenés argentinos y una inversión pública en ese ámbito, que si vos no tenés inversión pública y tenés ese ámbito copado por monopolios o oligopolios extranjeros. ¿Cómo ves el panorama electoral, teniendo en cuenta que el 11 de agosto se viene un encuentro muy importante para el espacio político que representás? ¿Cómo ves la organización en la sección? ¿Y qué expectativas te genera, ¿no? Este reclutamiento de varios dirigentes de distintos índole y con una expectativa a futuro, ¿no? Yo creo que si desde los espacios políticos que decimos ser oposición tenemos la coherencia, además de decirlo, de serlo, y esto significa estar al frente de las demandas sociales, y quienes nos toca ocupar espacios institucionales, obrar en consecuencia de ser oposición, es decir, asistir a las sesiones, oponerse a los proyectos que van en detrimento de los trabajadores. Es decir, si mantenemos ese grado de coherencia y cada vez hay sectores que cumplen con esta coherencia, no hay otra posibilidad de que no se recupere el Estado nacional y provincial al servicio del conjunto de los bonaerenses y de los argentinos. Yo esa es la humilde opinión que tengo. Me parece que es sencilla la ecuación, es estar acompañando cada una de las víctimas que hoy está dejando este modelo económico, que son muchísimas. Yo te mencionaba algunas, pero son muchísimas. Ustedes recién repasaban lo que estaba pasando con la industria del turf, pero hace unas horas en la Cámara recibimos a los trabajadores de los taxis, de La Plata y de la zona. Es decir, todos los días hay una víctima diferente. El grado de madurez que por ahí tiene que ofrecer la política y los espacios políticos a esos es relacionar todas estas cuestiones que suceden como consecuencia de un proyecto económico, y a partir de estar al frente de las demandas sociales y a partir de ser coherente a la hora de tomar decisiones, me parece que la fuerza política opositora se va a construir naturalmente y va a ser mayoría sin ningún lugar a duda. César, es una sección que tenemos en el programa que es, te vamos a hacer un ping-pong chiquitito, te vamos a mencionar algunos nombres, breve comentario sobre cada uno de las personas que te vamos a nombrar, para ver lo primero que te sale, lo que te representa. Es un breve ejercicio que estamos haciendo y que la verdad está dando bastante frutos acá en el programa. El primero para hacerte es Máximo Kirchner. Mira, a mí me cuesta hablar en términos personales de militantes políticos. Yo creo que hay compañeros que en política definen tener una posición acompañando los proyectos políticos por sobre sus aspiraciones individuales o por sobre la cuestión personal. El compañero Máximo ha dado demostraciones de eso. Es un hombre del que se habla en toda la Argentina y que, teniendo él la posibilidad de tener una presencia pública, prefiere poner el colectivo por sobre lo individual y supo construir una de las organizaciones políticas más importantes, no de la vuelta a la democracia, sino de la historia argentina, muy atacado por los medios justamente por la dinámica que hablábamos antes, y es un compañero que tiene muchísimo para dar en la política argentina, muchísimo para dar a la sociedad, pero sobre todo porque entiende los tiempos de la construcción
colectiva, de lo más genuino de la política, que es la construcción territorial y la presencia real en cada uno de los rincones de la patria, que entiende a la dinámica social y a la demanda social real como los verdaderos valores que uno tiene que representar en política, y que me parece que de a poco la política va valorando esas posiciones, no solamente de este compañero que me mencionás, sino de todos aquellos que fueron coherentes con este accionar. César, José Severri, el ex intendente de Olavarría. Me pones en una situación incómoda que yo tenga que opinar de cada una de las personas, porque yo no me considero quien para opinar. Te vuelvo a repetir, hay dirigentes políticos que estuvieron a la altura de la historia y otros que la historia los pasó por encima. Entonces cada uno se tendrá que hacer cargo de lo que hace. Nosotros somos meros actores transitorios de las instituciones, de la política, de los movimientos sociales. Y la verdad es que lo que tiene que hacer cada uno de nosotros es estar a la altura de las circunstancias. Después la historia evaluará si estuvimos o no a la altura de la demanda, si nos dedicamos a la política, de la demanda pública, social que tuvimos que cumplir. Hernán Bertelis, el intendente de Azul. Creo que lo mismo, digamos, la misma introducción. Miren, la situación que hoy estamos viviendo como país es muy muy seria en términos de que está, como dijo la expresidenta en algún momento, desordenando la vida de los argentinos y está llevando al sufrimiento de grandes sectores de la población, que los está dejando sin trabajo, le está haciendo faltar los medicamentos a los abuelos, no le está pudiendo dar a algunas familias los servicios esenciales, y aquellas personas que van a un escenario electoral a representar ciertos intereses y después a las 2 o 3 semanas se ponen a representar otros, la verdad es que en términos individuales dan lástima, y en términos políticos y públicos nos hacen perder el tiempo. Si te digo María Eugenia Vidal. Es la expresión del neoliberalismo en la provincia de Buenos Aires, la máxima expresión del neoliberalismo en la provincia de Buenos Aires. Es el calco de Macri, y está a disposición de las grandes corporaciones y de los privilegiados de este modelo económico, que son el 10% de la sociedad. César, y si te digo Manuel Mosca. Mira, Manuel Mosca, yo lo conozco porque en algún momento militó en el Frente para la Victoria. Después, en otro momento, fue candidato del espacio de Narváez y terminó siendo presidente de la Cámara de Diputados por el espacio de Cambiemos. Evidentemente, tiene un grado de volatilidad ideológica importante, pero la verdad es que me preocupa más el proyecto económico que encarna Cambiemos. Después las figuras que tienen y que se ponen a disposición de esa destrucción social que están generando, no creo que tengamos que perder demasiado el tiempo en estudiarlos o analizarlos. Bueno, César, te agradecemos por esta participación en Jaurechianos. Gracias por habernos acompañado.